Noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Muy buenos días, amables oyentes, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del informativo Willaricui, correspondiente a hoy, 12 de julio de 2022. Hatuna Peiki, Hatu Margariki, Rankunapa, Ñañaturaykuna, Maipiña, Uyarikamushankis Chaypas, No Gaigoja, Kaipiña, Kajmanda Karishaiko, Wairawasi Surfuy, y Meimana Willarikuikunata, Epiukuspa. Y Meimana Willarikuikunata, Soypas Kankunapa, Riki, Kunantutamantan, Aparimuyku, Hatuna Peiki. Hatu Margariki entero, provincia de Cotabamba, Simenayan Capachanquis, Alillanchu Capachanquis, Maipiña, Uyarikamushankis, Kunantutamantan, Maipiña Rikukamushankis, Hawakamushankis, Kunantutamantan, Chaskirikuichis, Kay Napayukuita. El saludo para todos en esta mañana en toda la provincia de Cotabambas, asimismo las hermanas provincia de Grau. Por supuesto, en Chumbivilcas nos sintonizan, Paruro, Anta, Canas, Canchis, Quispicanchi y hasta donde estén llegando las ondas de Radio Surf. Y reciban el saludo en esta mañana y empecemos esta mañana con alegría siempre, con la mente positiva para poder desarrollar nuestras actividades, estando en casa o estando en el trabajo. Así es, hoy vamos a desarrollar pues efectivamente información referente en el plano local con respecto a esta actividad importante que se viene desarrollando o haciendo ya la convocatoria para las elecciones en los centros poblados. Esto por parte de la Municipalidad Distrital de Mara. Ellos ya han emitido una ordenanza municipal, un decreto de alcaldía para poder desarrollar esta importante también actividad y pues fiesta electoral que se va a vivir también en los centros poblados el 6 de noviembre. Vamos a ampliar esta información en esta edición y por supuesto hoy vamos a también darles a conocer con respecto a esta situación que se viene viviendo en nuestra provincia de Cotabambas con el aumento pues de infectados, digamos, con COVID, el tema de los resfríos, la neumonía que se viene viviendo o presentando. Ayer tuvimos el reporte, digamos, desde la red de salud de Cotabambas con estos 2 niños menores de 5 años fallecidos en nuestra provincia a causa de la neumonía y pues al respecto vamos a también seguir dándoles información en torno a que tengamos que cuidarnos, tengamos que completar las vacunas. Por otro lado, también voy a estar dándoles a conocer en esta edición con respecto también
a las ferias que se van a ejecutar, se van a desarrollar en los próximos días en el distrito de Chalhuahuacho, básicamente en la comunidad de, por ejemplo, Anta Anta, en el centro poblado de Anta Anta, en la comunidad de Huanacopampa. La feria distrital agropecuaria, artesanal y gastronómica que está programado, por ejemplo, en Anta Anta para el 14 de julio y en Huanacopampa para el 18 de julio. Esta información vamos a ampliar en esta edición. 6 de la mañana con 42 minutos. Y también en esta edición vamos a hablar con respecto pues a la información en el plano nacional. Bueno, de hecho se sigue hablando con respecto a la cuñada del presidente, la señorita Jennifer Paredes, pues ayer se conoció o se supo que ella no se ha personado hacia la fiscalía, que ella estuvo pues convocada o llamada, digamos, para poder dar sus declaraciones, no ha asistido. Pero también, de acuerdo a la información, se sabe que también Jennifer Paredes era parte de los comités de licitación del distrito de Anguilla. Jennifer Paredes fue designada, por ejemplo, en los procesos de adjudicación de millonarias obras públicas del municipio donde trabajaba, y algunos de sus compañeros le dieron la buena, o a algunos de sus compañeros le dieron la buena pro a la empresa de la hermana de su amigo Hugo Espino. Esta información vamos a seguir dando y ampliando, por supuesto. 6 de la mañana con 43 minutos. Y también hoy vamos a hablar con respecto a la Corte Suprema, que evaluará, dice este miércoles, mañana, si revoca el impedimento de salida del país contra el congresista Darwin Espinosa. La Corte Suprema está evaluando la apelación presentada por el parlamentario de Acción Popular Darwin Espinosa para dejar sin efecto la orden de impedimento de salida del país que se dictó en su contra por 9 meses por el presunto tráfico de influencias agravados. Esta situación también hoy vamos a ampliar y darles a conocer. Recuerdan, ¿no es cierto?, ese tema de los niños, los famosos niños, y parte de ello, o uno de ellos, digamos, pues se refiere a Darwin Espinosa. ¿Qué más vamos a estar abordando? Hoy entendemos que también está llegando ya proyecto de ley con respecto al ingreso paulatino, el ingreso libre, digamos, a la universidad. Entendemos que hoy también el Congreso va a estar evaluando al respecto. Vamos a darles a conocer de qué se trata, cómo podría ser. En esta edición vamos a ampliar esta información también de este proyecto de ley. Recuerdan, ¿no es cierto?, desde un inicio de este gobierno pues era el tema del ingreso a las universidades de forma libre, digamos, y eso podría o tendría que estar viéndose hoy en el Congreso. Esto a sugerencia, obviamente, del Ejecutivo. 6 de la mañana con 45 minutos. Si usted tiene algún aviso, algún comunicado, alguna pérdida, no dude en escribirnos al 974-782420 o dejarnos también sus comentarios. Estamos en la plataforma del Facebook. Sus mensajes pueden dejar ahí. Estamos en la web. Búscanos como Radio Surfe Informativo Huillaricui. Y muchísimas gracias. Por la mañana estuvo comunicándose con nosotros el profesor Richard Valencia. Muchas gracias. Que también estamos a través de Radio Guaira allá en Coyllurqui en su 101.5 FM. Muchas gracias. Radio allá en Cotabambas, en el distrito, también estamos en Radio Poder Chasqui en los 97.9. Y en Mara estamos en los 106.3 FM. Búscanos en Tambobamba en los 89.9. Y por supuesto a nivel de la provincia de Cotabambas, la amplitud modulada 810 y en la frecuencia modulada 102.7. 6 de la mañana con 46 minutos. Y bueno, nos vamos ahora sí, rapidísimo ya al recuento de nuestros titulares para esta mañana.
Estás en el informativo Willaricui, correspondiente a hoy, martes 12 de julio de 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. No se olvide poner pues en sus documentitos que usted va seguramente redactar este membretito, ¿ya? Año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nuestra reflexión para esta mañana. Escuche bien esta reflexión, ¿ah? Detrás de cada persona valiente hay una historia que la hizo ser más fuerte. ¿Ah? Es verdad, ¿no es cierto? Voy a repetir, detrás de cada persona valiente hay una historia que la hizo ser más fuerte. ¿Qué tal? ¿Compartes esta reflexión? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Mientras uno es mucho más valiente, seguramente arriesgado, digamos, porque también esta persona ha vivido ya detrás de ello muchas historias que la hicieron mucho más valiente, mucho más fuerte, ¿ya? Ahora sí, nos vamos con un día como hoy. Vamos a retroceder en el tiempo y viajar imaginariamente. ¿Qué pasó un día como hoy? Viajamos en el tiempo y retrocedemos a 1537, batalla de Abancay, a orillas del río Pachachaca, esto en la que Diego de Almagro, el Viejo conocido, derrotó al grupo pizarrista al mando de Alonso de Alvarado. Esto ocurrió un 12 de julio de 1537. Y en 1821 el libertador don José de San Martín hace su entrada en Lima. Y también viajamos hasta 1832, Perú y Ecuador celebran su primer tratado por el que se establece que se reconocían y respetarían los límites vigentes. 1882 nace en Arequipa Juan Gualberto Guevara Cuba, el primer cardenal del Perú. 1904 nace Pablo Neruda, poeta chileno de premio Nobel en el año de 1971, autor de Valiente Poemas de Amor y una canción desesperada. 1911 combate de la Pedrera, en que las tropas al mando del teniente coronel Oscar Benavides, conducidas en 4 lanchas, derrotaron al ejército colombiano. El teniente primero, Manuel Clavero, se inmoló en esta acción comandando la lancha América. Y en 1956 se inaugura el nuevo edificio del Ministerio de Educación. Esto sucedió un día como hoy. 6 de la mañana con 49 minutos. Ahora sí, nos vamos al recuento de nuestros titulares para esta edición. Vamos con la información para esta mañana en el plano local, en cumplimiento al decreto de alcaldía número 07-2022 y la ordenanza municipal número 09 de 2022 del distrito de Mara, de la Municipalidad Distrital de Mara. Vienen organizando las elecciones en los centros poblados, el mismo que se llevará a cabo el 6 de noviembre. Para tal efecto, los comités electorales deben remitir sus padrones electorales en los respectivos nexos. Hoy vamos a estar ampliando al respecto. Más información para esta mañana. En el plano local se evidencia un incremento de contagio de COVID-19 en la provincia de Cotabambas. Mucha atención, según la sala situacional de la COVID-19 en la región y en nuestra provincia de Cotabambas. Hoy vamos a darles la información oficial que tenemos entre manos ya del 3 al 10 de julio de 2022. Recordemos que la cuarta ola de la COVID-19 ha empezado en diversas partes del país. Es importante tener en cuenta las medidas de protección personal y vacunarnos para mantenernos protegidos.
Más información en el plano local. Atención, Cotabambas, Tambobamba y Coyurqui. Hoy vamos a darles a conocer el cronograma de entrega de vales FICE a beneficiarios con suministro eléctrico. Será del 22 al 26 de julio. Mucha atención. Hoy vamos a estar dando a conocer el cronograma oficial. Por otro lado, también en el distrito de Chalhuahuacho se desarrollarán ferias distritales, feria agropecuaria, artesanal y gastronómica. El más próximo se desarrollará en el centro poblado de Anta Anta el 14 de julio. Mientras tanto, está programado para la comunidad de Huanacopampa también la feria distrital de agropecuaria, artesanal y gastronómica para el 18 de julio. El mismo que hoy vamos a estar ampliando con el responsable de ferias de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Por otro lado, tenemos entre manos el oficio múltiple 000149, esto del viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, dirigido a los señores Hugo Loaiza Paniura, de la Federación, presidente de la Federación de Campesinos del Distrito de Chalhuahuacho. Asimismo, está dirigido al señor Lucio Puma Paniura, presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho. Asimismo, al señor Luis Alexander Farfán Paniura, presidente de la Federación de Jóvenes Paquishuaraca del Distrito de Chalhuahuacho. Finalmente está dirigido a la señora Elvia Rivas Rojas, presidenta de Mujeres del Distrito de Chalhuahuacho. En este documento, hoy vamos a ampliar, vamos a darles a conocer este documento, pero básicamente está pidiendo la fecha y la hora para que puedan reunirse, en este caso, pues, con el gobierno, asimismo, Minera Las Bambas y la participación de estas organizaciones. Hoy vamos a darles a conocer y vamos a darle lectura todo el documento, pues, emitido desde la Presidencia del Consejo de Ministros. Firma Jesús Osvaldo Quispe, viceministro de Gobernanza Territorial. El diálogo, la conversación tiene que primar definitivamente en todas estas peticiones. Entendemos que ellos solicitaron justamente para poder entablar estas conversaciones y pues desde el viceministro o la presidencia del Consejo de Ministros se está emitiendo este documento para poder llegar a un acuerdo y poder pactar el día y la hora, pues para poder llevar adelante estas reuniones solicitadas. 6 de la mañana con 54 minutos. Nos vamos ahora sí a la información en el plano regional. ¿Qué tenemos para esta mañana? Gran lanzamiento de la tradicional Feria San Antonio 2022 con la presencia del gobernador regional, asimismo el director regional de Agricultura de Apurímac. Hoy, a partir de las 11 de la mañana, se realizará el lanzamiento ya en su edición 35 de la Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Gastronómica San Antonio 2022, con la participación de más de 200 productores de las 7 provincias y también de más de 4.500 participantes por día que se estima pues en esta feria. La feria se desarrollará, como ya sabemos, del 26 al 30 de julio en Tamburco. Por su parte, también la Dirección Subregional Agraria Andahuaylas Chincheros invita a la población andahuaylina a participar del gran lanzamiento de la feria en su edición 25, ya de la Feria Agropecuaria, Agroindustrial, Artesanal y Folclórica Expo Tejamolino 2022, el mismo que se desarrollará hoy martes 12 de julio en el Parque Lampa de Oro a las 8:30 de la mañana. Esta Expo Tejamolino es el evento organizado con el objetivo de promocionar, articular la producción local, regional y nacional mediante la exposición y comercialización de productos agropecuarios, agroindustriales, artesanales, tecnológicas y difusión del folclore.
Por otro lado, mañana en instalaciones del auditorio de la Universidad Tecnológica de los Andes, el Gobierno Regional de Apurímac y la Secretaría Técnica de la Agencia Regional de Desarrollo e instituciones cooperantes presentarán la Estrategia de Desarrollo e Innovación Regional de Apurímac, documento que representará los resultados de un trabajo participativo y articulado de las instituciones involucradas. El gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Apurímac indicó que la Agencia Regional de Desarrollo viene desempeñando estas estrategias con la finalidad de promover o proveer una agenda de trabajo específica y viable a fin de potenciar las cadenas de valor priorizadas con potencial competitivo mediante la innovación y la especialización inteligente. Más información y nos vamos. ¿Hasta dónde? Hasta la región de Arequipa. Sinfonía 5 de Beethoven será interpretada por la Orquesta Sinfónica de Arequipa dentro del programa por interpretar, pues se ha considerado también la obertura Caballería Ligera de Franz von Suppe. Más información en esta mañana. En menos de 24 horas, delincuentes armados asaltaron 2 grifos en Juliaca. El primer hecho ocurrió en la vía Juliaca-Puno, cerca del distrito de Coracoto, donde los delincuentes interrumpieron en el grifo denominado Selva Sur y robaron dinero, cuya cantidad aún no se ha precisado hasta el momento. Más información y según la Corte de Tacna se identificaron, escuche bien, 2.257 agresores, de los cuales 1.827 son varones agresores y 722 son mujeres agresoras. Asimismo se conoció que 2.480 son considerados como víctimas directas y 2.496 víctimas indirectas. 6 de la mañana con 58 minutos. Nos vamos a la información en el plano nacional. Jennifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, no acudió a declarar ante la Fiscalía. La hermana de la primera dama es investigada, como sabemos, por el Ministerio Público tras ser grabada ofreciendo obras de saneamiento en el distrito de Chadín, esto en Cajamarca. Mientras tanto, Fiscalía abre investigación preliminar contra ministro de Defensa por presunto delito de peculado de uso. El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, viajó con sus hijas de 11, 15 y 31 años a Huánuco en una aeronave del Estado. El Congreso también le ha pedido al titular del Ministerio de Defensa pues que brinde explicaciones. Más información en el plano nacional. Presidenta del Congreso anuncia que evaluarán soluciones frente a hechos que involucran pues a rondas campesinas. La titular del Parlamento dijo que todo tiene un límite y anunció que en el transcurso de esta semana se reunirán con los presidentes de las comisiones de defensa e inteligencia para encontrar soluciones. Por otro lado, ministro Serna pierde los papeles defendiendo cambio del estatuto de la derrama magisterial. El titular de Minedo acusó a los periodistas de desvirtuar, dijo él, el sentido de la ley con opinólogos y afirmó que se busca democratizar la derrama magisterial para que representen, dice, a todos sus aportantes. Pero eso no dicen los demás y los que conocen aún más sobre derrama magisterial. 7 de la mañana en punto. Nos vamos a la información en el plano internacional. Y la ONU denuncia aumento de violencia sexual contra niños en zonas de conflicto. En 2021, los secuestros y violaciones y otras formas de violencia sexual contra los niños han subido trágicamente en un 20%, indica un informe de la ONU que minimiza, según las ONGs, los crímenes atribuidos a Israel. Y nos vamos hasta Rusia, y en Rusia, escuche bien, al sur de Rusia, mujer vende a su hijo de 5 días de nacido. ¿Para qué?
para costear, dice, su rinoplastia. ¿Puede usted creer eso? Las autoridades arrestaron a una mujer que acababa de ser madre y vendió a su bebé por el precio de 3 libras esterlinas. ¿Para qué? Para una rinoplastia. No sé en qué mundo vivimos. 7 de la mañana en punto. Nos vamos a la información en el plano internacional. También un joven muere tras estrellar un avión. Imagínate que robó del aeropuerto de Seattle. El hombre, pues, que trabajaba en el aeropuerto, burló la seguridad y por más de 1 hora, dice, sobrevoló la zona, hizo maniobras temerarias y al final se estrelló y murió. 7 de la mañana con 1 minuto. Nos vamos a la información deportiva. En los deportes para esta mañana, presidente de la Federación Peruana de Fútbol viajará, dice, a Buenos Aires en busca de sellar la renovación con Ricardo Gareca. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, dijo en una entrevista que espera pues tener una respuesta positiva de Ricardo Gareca. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que aceptará una nueva firma, digamos, de su contrato? ¿Qué será? Vamos a estar al tanto. Y por otro lado, el exfutbolista peruano y ex gloria del balompié nacional, Víctor Benítez, falleció este último lunes en Italia a la edad de 86 años. Así lo informaron personas muy cercanas de la familia del Conejo, más conocido como el Conejo, el exfutbolista Víctor Benítez, a quien pues se le recuerda porque fue uno de los ídolos máximos del Milán, también club que le brindó homenaje por su juego. Más información deportiva en esta mañana. El Sport Boys del Callao debutó el lunes último con triunfo en el torneo clausura de la Liga 1 tras golear 3-0 a UTC en el estadio Elías Moreno, pues de Villa El Salvador, donde ambos equipos se enfrentaron por la primera jornada del segundo certamen del año. De la mañana con 13 minutos. De hecho, la información deportiva va a estar mucho más comentada y ampliada pues en la voz autorizada de nuestros compañeros de labores en esta mañana. Vamos a una pequeña pausa y nosotros retornamos para seguir ampliando estas y otras informaciones en esta edición. Volvemos en unos instantes. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Aquí, alumnos que no trabajan para aquí, tienen que prever de la forma como deben venir. Abrigados porque la nevada está intensa y sigue cayendo la nevada. Bueno, señor periodista, acá en el distrito de Mara estamos pues con una nevada intensa, ha amanecido completamente blanco y aún sigue cayendo la nevada demasiado. Entonces, a 3 de la tarde mandan nevada callarija. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
suya, ¿no? La minería, sí, no somos contra tampoco nosotros de acá de la minería, no somos contra, sino que a veces trae progreso, como todo, que no para todos, no, de repente, no para todos, entonces hay trabajo, progreso, donde hay mina, hay camionetas, hay movilidad. Claro que tenemos el único un poquito que nos sale el trabajito de repente para llevar un pan al lugar para la familia, es el vivero forestal que tenemos en la comunidad. La mina, en cualquier país o distrito esté ubicado, de todas maneras va a generar un avance, un progreso, pero no será en absoluto en la totalidad para todos. No habrá esa necesidad, pero va a generar un ingreso, un progreso. Yo no trabajo en la mina, no soy proveedor ni empresario de la mina, pero yo veo esta realidad. Y este progreso no solamente es para Chalhuahuacho, sino para el país entero. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ajmata, no cae pura, bajar en la costa, ponen más que todo, no cae alguien que no hay que bajar, no cae yari muy kiko. Autoridades con la declaramos una de las que hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamuru, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay con los demás. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Maldito Cubos, que ya no un coño, apasión su alguien me cae no era España, que hay Perú suyote, chaita nunca, ya pancoto vale coño, amate fiesta con la mamá, pues hay que sachencho, amate no hay pichada con plane que más con que chaita natos con plane pichazón. Lo casi puran samana con chaya, rantiana con chanco, chaita juanía que pare con su vaite con la panaicono. Para recomendarles a toda la provincia, nosotros siempre tenemos que tratar de mantenernos en distancia, hay que tratar de utilizar nuestros barbijos como debe ser adecuado, hay que cuidar los compañeros, hermanos de la provincia de Cotabambas, de Chalhuahuacho, de Mara, de Akira, de otros distritos. Tenemos que seguir cuidándonos porque también tenemos familias no tras de nosotros y no queremos dejar, como decía, huérfanos. La vacuna es muy importante, hermanos, estamos vaminos, cotabaminos, las campesinas, vaijiguna, cancuna, persona, mayor adulto que es vaijiguna, panaiguna, cancuna, oye, aliente, individuos, hermanos, manan caer vacunaca, y ancacho, si no van a vacunar, y meina, hermanos, casones, y meina, van a vacunar, casones, mayataps, hay cruxones, cancun, hay que tener que estamos amata, Chalhuacho, si quiere por lo menos, y maraticulas, y ma bendicopas, y ma ocasiones, y ma hay que y meina, van a vacunar, hermanos, hay sonches por sonches, entonces que vacunar muy importante, que tal contra que hagamos, si hay riesgo, si hay herida, vacunar hermanos, adultos mayores, cancuna, papá, mamá. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuslap, no tomación que estado de emergencia de la página entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan a los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señor. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy.
7 de la mañana con 11 minutos. 7 de la mañana con 11 minutos. Bienvenidos a los que recién se están levantando. Buenos días, a levantarse, a tomar un buen desayuno para poder ir al centro de trabajo o también a los niños al colegio, ¿no es cierto? Tienen que levantarse temprano a tomar un buen desayuno, agüita caliente, ¿ah? Oñe uno chawa ñañachay turache, oñe uno chawa wawachata ñaratamos unch, makchanta mayliratamos unch, uyachanta uparatamos unch, ya amachire uno anka, asuay pasariki, kay onkoy neumonía nesqa, kay onkoy COVID nesqa, kay onkoy kuna influenza nesqa, chay kuna riki asuaypas, muyupayamollashanchis, muyupayamollashanchis, kay ninchay nisqanjina riki, kay red de salud nesqamanta pacha. Muy bien, ahora sí, vamos a ampliar ya la información en esta mañana correspondiente a hoy, 12 de julio de 2022. Ya está en la línea telefónica a esta hora de la mañana Corichasca Huanca, jefe de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Mara, para poder conversar con respecto a este comunicado que se viene difundiendo de parte de la Municipalidad Distrital de Mara sobre las elecciones en los centros poblados. Corichasca, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida al informativo Willaricui. Puncha y Cachu, Lisa, es un gusto siempre participar de tu programa. Hoy estamos empezando nuestro día realizando un comunicado importante. Se aproximan ya las elecciones de los centros poblados. El 6 de noviembre se va a llevar a cabo las elecciones y el día de ayer nosotros hemos realizado un comunicado bajo el decreto de alcaldía número 07 de 2022 y la ordenanza municipal número 9 2022, ya que este 6 de noviembre se aproximan las elecciones de centros poblados, por lo cual es importante seguir comunicando que los comités electorales de cada centro poblado deben remitir sus padrones electorales. Asimismo, también comunicamos lo siguiente, que los presidentes de los diferentes centros poblados, de los diferentes nexos, deben apersonarse a los nexos para entregar los padrones. También un comunicado importante es que el centro poblado de Capascasa debe conformar su comité electoral. Para cualquier consulta, informe al respecto de las elecciones que viene también apoyando la Municipalidad Distrital de Mara, comunicarse al 959-1971-26, que es el número del secretario general de la Municipalidad Provincial de Cotabambas, Tambobamba. Ajá, y en el distrito de Mara, Corichasca, ¿cuántos centros poblados tenemos? Tenemos 4 nexos, tenemos Capascasa, tenemos también Churupamba, tenemos Pampura, tenemos Piti y sobre todo Capascasa, aquí nosotros hacemos el llamado, que es el único centro de nexo que falta que conforme su comité electoral. Ajá, los demás, digamos, ya tienen conformado ya sus comités electorales. Así es, los demás ya tienen conformado, los demás centros poblados ya tienen conformado en este caso, su comité electoral. Solamente falta el centro poblado de Capascasa. No tenemos las redes de Yuricancha, está también Collana, Piti, Pisajasa, Mara, pero Capascasa es el que falta conformar su comité electoral, el cual es importante también seguir mencionando, que pueden comunicarse al número 959-1971-26. Claro, y estas elecciones en los centros poblados, digamos, ¿cómo es el proceso para que ellos se desarrollen? Bueno, dentro del procedimiento que estamos llevando a cabo, también estamos apoyando como municipalidad distrital, es que primero se organicen, ¿no?, a través de los comités electorales. Una vez que se organicen, deben apersonarse a los diferentes nexos que hemos mencionado para entregar los padrones. Y ya el 6 de noviembre, con esta organización de los comités electorales, los padrones entregados, se llevaría a cabo las elecciones de los centros poblados. Pero y en este caso, por ejemplo, en los centros poblados, yo sé, quizás no seas la especialista, Corichasca, pero de hecho tienes conocimiento, o sea, digamos, la presentación de los alcaldes de estos centros poblados tendrían que también presentarse, ¿no es cierto? No sé en qué números, y de hecho estas elecciones se llevarán, yo me imagino, muy similares las que se desarrollan en los distritales, digamos. Claro que sí, la OMPE actualiza el cronograma de elecciones de autoridades de centros poblados y estos comicios justamente se realizan, ¿no?, a partir del 6 de noviembre. Y obviamente todos los representantes
de los centros poblados hacen su presentación y juntamente con las autoridades que los acompañan, y de esta manera también la población tiene conocimiento de por quiénes no van a poder confiar el voto en este caso. Claro, claro. Porque pues entendemos que el trabajo, digamos, y la presentación de los candidatos, en este caso son, claro, no iguales que los distritales, pero muy similares, pues las que también participan en los centros poblados. Corichasca, muchas gracias por la información. Reiteremos en todo caso la convocatoria para todo este proceso de elecciones de los comités electorales, básicamente en los centros poblados del distrito de Mara. Claro que sí, también informar a nuestros hermanos de los diferentes comités electorales, los diferentes presidentes de los comités electorales, invitarlos a que también puedan ingresar al manual de asistencia técnica para organizar elecciones de autoridades municipales de centros poblados, que viene facilitando la OMPE, un documento dirigido también a los funcionarios de las municipalidades, el cual nosotros también estamos facilitando este documento para que también los diferentes comités electorales tengan conocimiento de la asistencia técnica, en este caso para organizar las elecciones de autoridades municipales de los centros poblados. Y por supuesto la Municipalidad Distrital de Mara está siendo presente y también viene impulsando el apoyo en lo que respecta a la organización de estos 4 centros poblados: Apumarca, Pampura, Pisacasa y Capascasa, ¿no? Que son estos 4 centros poblados los cuales vienen viéndose involucrados dentro de este proceso de elecciones de centros poblados. Ajá, entonces ahí está, pueden recabar. ¿En qué oficina, digamos, pueden recabar este documento que de hecho pues va a orientar, digamos, en todo este proceso? Este documento lo pueden recoger o también pueden facilitarlo a través de imagen institucional, relaciones públicas de la Municipalidad Distrital de Mara, o también pueden comunicarse al 953-474671, o también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Municipalidad Distrital de Mara o Muni Distrital de Mara, y nosotros con mucho gusto vamos a facilitar este documento dirigido a todos nuestros hermanos mareños también de los diferentes centros poblados como Apumarca, Pampura, Pisacasa y Capascasa, que es importante, Liz, tener conocimiento de este manual de asistencia técnica para organizar las elecciones de autoridades municipales de centros poblados. Así es, importante y necesario conocer todo el procedimiento y pues obviamente poder desarrollar con mucha certeza. Corichasca, por otro lado también hay actividades que vienen ustedes desarrollando desde la Municipalidad Distrital de Mara con respecto a proyectos de riego, proyectos obviamente educativos. Coméntanos al respecto. Claro que sí, de hecho la Municipalidad Distrital de Mara viene trabajando activamente en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector agrario estamos realizando una campaña de dosificación y golpes vitamínicos para ganado ovino en el distrito de Mara. Esta campaña de dosificación y golpes vitamínicos tiene como por finalidad mejorar la producción de ganado ovino a nivel distrital y también de esta manera poder fortalecer la salud de los animales para que esto pues pueda evitar que sean fácilmente vulnerables a enfermedades parasitarias e infecciosas. Entonces, el objetivo de la Municipalidad Distrital es cumplir al 100% con esta dosificación y golpes vitamínicos a nivel distrital. Asimismo, también venimos realizando el proyecto de riegos en los diferentes, en este caso, centros poblados, el cual también hemos mencionado, Pampura, Pisacasa, Capascasa. Este proyecto de riego tiene la finalidad, ¿no?, de poder mejorar, en este caso, el manejo de aguas y de esta manera también hacer que la tierra sea más productiva. Y esto, Liz, permite también que el hecho de que una tierra pueda ser apta para cultivo, permite también que haya un poco más de producción alimenticia, y de hecho esto también sería muy beneficioso, viene y va a ser muy beneficioso para nuestros hermanos del distrito de Mara y para los diferentes centros poblados también. Claro, ahí está entonces el trabajo que se viene desarrollando. Y en cuestión, de educación, ¿cómo está avanzando estos proyectos?
Claro que sí, la Municipalidad Distrital de Mara no solamente viene haciendo obra física, sino también nos preocupamos por la actividad social. Asimismo, hace poco hemos entregado el mejoramiento de la prestación de servicios, mejoramiento del servicio educativo, la institución educativa secundaria de Japascasa, una institución moderna con aulas A1, servicios, y también hemos inaugurado el centro de cómputo, se ha hecho la energización de este centro educativo y por supuesto también en esta institución educativa, así como en muchas, se viene trabajando el proyecto educativo de nivelación, un proyecto desarrollado por la Gerencia de Desarrollo Social a cargo del profesor Rieder, el cual consiste en la nivelación de nuestros alumnos que tras la pandemia se ha visto que tienen un nivel muy bajo, ¿no? Supongamos que un niño que está en nivel cuarto grado de primaria, que ya debería saber y escribir, a raíz de la pandemia se ha visto perjudicado y tiene ciertas dificultades, pero nosotros como municipalidad no somos ajenos a esta consecuencia de la pandemia, y la Gerencia de Desarrollo Social con ese proyecto educativo de nivelación a estudiantes de nivel primario y secundario, pues venimos atendiendo directamente a nuestros niños y jóvenes también para poder ayudarlos a nivelarse y de esta manera poder coadyuvar con su desarrollo educativo. Ajá, ahí está entonces también pensar estos proyectos, como tú dices, no solo de, digamos, el tema hecho de hacer las construcciones, nada de eso, sino también poder ver en cuanto a los proyectos educativos y poder preocuparnos también por nuestra niñez en nuestros distritos. Y que bueno, la Municipalidad Distrital de Mara viene pensando también. ¿Y cómo está yendo el avance? Entendíamos que ya estaban vaciando la segunda, el tercer nivel del Palacio Municipal, pues obviamente que se viene ejecutando también en esta gestión. Claro que sí, Liz, nosotros y la población también se encuentra, por decir, emocionada porque vamos a tener un espacio, una infraestructura moderna, el cual nos va a permitir poder prestar los servicios, en este caso municipales, bajo instalaciones que también van a ser pues adecuadas para la atención y servicio de nuestra población mareña. Y venimos trabajando, yo he estado viendo y haciendo el seguimiento también de cerca, junto con nuestro gerente de infraestructura, el ingeniero Omar Quirita Guaracha, y también los residentes respectivos, como el ingeniero Omar Aimituma. Venimos y vamos viendo el gran avance que se viene trabajando día a día, y esperamos, pues con mucha emoción, que este año, antes de culminar la gestión, se pueda llevar a cabo, y así va a ser, ya es un hecho declarado por nuestro subgerente de infraestructura, que este año se va a llevar a cabo antes del mes de octubre, es lo que nos indica el gerente de infraestructura. Se va a llevar a cabo la inauguración del Palacio Municipal, un espacio adecuado también para poder realizar el servicio de atención a nuestros hermanos mareños. Era necesario, era ya importante, pues, mostrar este moderno Palacio Municipal en el distrito de Mara. Corichasca, muchísimas gracias por la información, y de hecho hay muchas cosas seguramente que hablar con respecto, pues, a todos estos proyectos que se vienen desarrollando a lo largo ya de esta gestión, y pues definitivamente con el ingreso que viene recibiendo las municipalidades en nuestra provincia de Cotabambas, se viene avanzando con proyectos productivos, los proyectos también educativos, que esperemos obviamente que se pueda ejecutar y alcanzar en todas las comunidades, los centros poblados. Esa es la idea, progresivamente se estará desarrollando. Corichasca, muchísimas gracias. Gracias a ti, es un placer poder participar de vuestro programa, y como siempre, imagen institucional de la Municipalidad Distrital de Mara, estamos presentes para poder informar a la población en cuanto concierne a todas las actividades que viene realizando la gestión de nuestro querido alcalde, el profesor Willington Isaac Guzmán Alarcón, a todo su plana de regidores y por supuesto a todo el equipo que viene elaborando en la Municipalidad Distrital de Mara. Como dicen, Tupanán Chiscama, hasta que nos volvamos a ver, es un gusto y siempre un placer participar de vuestro programa. Buen día. Buenos días. Muchas gracias, Tupanán Chiscama. 7 de la mañana con 25 minutos. Estuvo con nosotros en esta mañana
Nori Chascahuanca, relacionista, jefe de Relaciones Públicas de la Municipalidad Distrital de Mara, dándonos mayores detalles con respecto a esta convocatoria de las elecciones en los centros poblados, así también los avances de los proyectos y infraestructuras que se vienen ejecutando ya a lo largo de todos estos años en los diferentes distritos, las municipalidades distritales, pues con los ingresos de regalías, con los ingresos de canon y pues los ingresos que tienen, digamos, ya en estos últimos años un poco más de lo que recibían hace años atrás. 7 de la mañana con 26 minutos. Tenemos un aviso importante, un comunicado antes de poder hacer la comunicación con la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Están a la espera, nos dicen la comunicación. Vamos en todo caso ya a comunicarnos y hacer pues esta convocatoria para la feria distrital. Aparicón Cariqui, Anta, Ñachu Alistayo Kushankichisña y Meinan Kashan Antanta Piñañaykuna Toraykuna que hay participación feria distrital agropecuaria Nescapicha Wakianka participarén Wakiankarik artesanal aguailado pitijita chayta yachaykankuna chaypicha participarén wakin qariki wayq'unki sea mishk'ita munamunay tariki wayq'ukunku wakinqa mamitanchiskuna papitunchiskuna chayqa paykunaqa chaypiñataqcha participarinqaku chayqa chayta kunanqa rimarisunchis kunan tutamanta anta uyarikamushankis chanallataq Guanaco Pampa. Bueno, ya estamos a esta hora de la mañana con el ingeniero Venancio Chipana, quien es responsable pues ya hace mucho tiempo con el tema de las ferias en el distrito de Chalhuahuacho. Desde la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho nos va a detallar sobre estas ferias distritales que se vienen programando en el distrito, valga la redundancia, de Chalhuahuacho. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, señorita Liz, muy buenos días a todas las radioescuchas de Radio Surfui y buenos días a todos nuestros hermanos productores del distrito de Chalhuacho. A sus órdenes, señorita, para poder responder algunas inquietudes. Ingeniero, de hecho hemos estado siguiendo las plataformas oficiales, digamos, de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y pues con mucho gusto hemos visto anoche ya el anuncio, digamos, de estas ferias distritales en Anta y Guanaco Pampa. Cuéntanos sobre este desarrollo. Sí, efectivamente, este mes de julio del presente año tenemos varios eventos feriales en sus distintos niveles igual. Entonces, como dices, pues de los niveles distritales tenemos Antanta el día 14 de este mes, es de un nivel distrital con la participación abierta, a toda vez de que nuestros hermanos productores ya tienen que beneficiarse con los niveles distritales a nivel del distrito de Chalhuacho, con la participación efectivamente de todo el distrito de Chalhuacho. Igual, efectivamente, también para el día 18 de este mes está programado desarrollar una nueva actividad ferial del nivel distrital en Guanaco Pampa. Esto obedece a las peticiones desde el año pasado y este año se ha modificado en el expediente técnico para poder desarrollar de un nivel distrital en Guanaco Pampa, toda vez de que esta es una ventana de entrada y salida para nuestro distrito de Chalhuacho y que nuestros visitantes de la ciudad de Chuquiambía, Abancay y entre otras ciudades que transitan por esta vía, por lo menos tengan expectativa de ver qué nivel de actividades es la que se lleva pues en este nivel de la feria distrital en la comunidad de Guanaco Pampa. Igual estamos ahí desarrollando el día 19 un nivel sectorial en Mozojoral Pampa, el 20 en Ajoajo del nivel barrial, el día 21 en Chuntahuilque del nivel comunal, en el día 22 en la comunidad de Pararani del nivel distrital y el 25 en Huancuiri del nivel comunal, el día 26 en Jehuira y el día 27 en Yanajaja. En efecto, los niveles distritales son totalmente abiertas y dicho sea de paso, son evaluativos en esta etapa ya del cierre del proyecto y cierre también de la gestión, donde estamos ya considerando todos los niveles organizacionales, niveles de participación,
todo lo que realmente tengan la posibilidad de desarrollar en adelante todas estas actividades. Entiéndase de que esto es un proyecto de inversión pública. A veces pues nuestros hermanos productores se cierran con decir de que no, nosotros no más, pero lamentablemente tiene que ser participativo en un nivel distrital y en un nivel comunal. También algunos dan apertura pues que participen del nivel distrital, pese de que tal vez los incentivos y el presupuesto son ínfimos, pero sin embargo aprenden desde por ahí a hacer el intercambio comercial y también ven el nivel del avance en temas de lo que vienen haciendo el desarrollo del manejo en el vacuno, en el ovino, en camélidos, en el tema de cuis. Son fuertes que tal vez en el distrito de Chalhuacho que se vienen dando pues ya desarrollando de esta actividad, y reconocer a nuestros hermanos productores en el tema de los productos agrícolas, en el tema de papas nativas, en el tema de los tubérculos, como en el caso de Orca, Uriuco, Mashua, y en el tema de las hortalizas. Sí, pues, gracias a Dios, ya se van consolidando buenos productores, ya se van consolidando buenos expositores. Entonces esto creo que nos motiva a tener que seguir adelante y demostrar que el distrito de Chalhuacho es pues eminentemente productor agropecuario, que viven de esta parte de la actividad económica muchas de nuestras comunidades. Entonces este es en efecto que se está programando en este mes, señorita Liz. Ingeniero, bueno, en realidad, o sea, arrancan el 14 y prácticamente todos los días, ¿no? Todos los días se va a desarrollar estas ferias. Y como entiendo que usted, ingeniero Venancio, desde el inicio de la gestión, digamos, ha impulsado estas ferias justamente con el objetivo de poder promocionar sus, digamos, ganados, la parte de la artesanía, la gastronomía. ¿Cómo ha crecido ahora que ya se está cerrando, digamos, esta gestión? ¿Cómo ha crecido estas ferias? Sí, en efecto, debo reconocer y agradecer a la gestión. En el año 2019, con la bendición del Señor, nos hemos sumado a la gestión y en este proyecto se me ha designado, entonces, en lo cual hemos visto pues un 20 o 30% tal vez de participación en ciertas comunidades, en las mejoras genéticas totalmente deficientes eran, pero ahora, hoy por hoy, hemos visto ya unos 70% más o menos ya los hermanos en algunas comunidades ya casi en el 100% con los animales mejorados en el tema de ovinos, vacunos. De verdad es sacarse el sombrero. Ciertos productores en la comunidad de Feudabamba, por ejemplo, los productores en ganado lechero pues son referentes en el tema de ovinos, la comunidad de Jaijopampa, tal vez Huancuiri, todo el sector de Santa Rosa, acá al costado, desde Chila, la comunidad de Nuevo Fuerabamba, al costado Chuajere, de verdad, Cancaupata o tal vez Minascucho, Patabamba, hermanos productores de verdad muy referentes en el tema de ovinos, en las dos razas, en la raza Hampshire y Corridal, y saludarla pues a la gestión y a los profesionales de desarrollo económico que han hecho toda la posibilidad de intervenir con la mejora genética, y esto creo que lo estamos viendo en cada una de las comunidades. Nuestros hermanos productores de verdad desfilan y hacen un bonito pues pasacalle, digamos, hoy con sus ejemplares. De verdad eso nos motiva, nos de verdad nos levanta tempranito para poder ir y hablar con nuestros hermanos productores. Entonces desde ya pues el distrito de Chalhuacho tiene sus distintos niveles de producción en el tema de camélidos, en llamas, pues nuestros hermanos productores de la comunidad de Patabamba. Saludamos y nos quitamos el sombrero, de verdad hacen una buena competencia. Yo ya puedo decir de verdad la participación de un nivel regional y nacional, tal vez ya podemos decir de que podemos ya participar. Solamente nos faltará un poquito tal vez hacer la selección en tema genético, tal vez en el tema de las alpacas, todavía un poco confundidos en las dos razas que se tienen, pero sin embargo ya se está ahí también tomando mayor interés nuestros hermanos productores desde ya. Saludamos a todos nuestros hermanos productores de la parte alta de Sausama, Yamahuiri, Yanama, tal vez Cuchuacho,
los hermanos Yanqui de Mozocorralpampa, el señor Wilfredo Guamaní, a todos ellos y los de Patabambo, pues en el 100% son criadores de llamas en las razas Ara y Chaco, y después en ovinos igual. Entonces, de verdad, hemos crecido, hemos avanzado, y en temas de tubérculos andinos, de verdad, hemos encontrado con 20 variedades o tal vez hasta menos algunos, pero hoy por hoy están bordeando de los 150, 160 variedades. En el tema de año, oca, de verdad, es quitarse el sombrero en ciertos productores que han ido creciendo, pues ahora pues ya cuentan con 20 o 30 variedades de año o machua. En el tema de oca, hoy la diversidad de variedades, los colores que de verdad motivan de seguir trabajando, y de verdad la gestión que viene tiene que seguir apuntando en este mismo horizonte de tener que sacar el distrito de Chalhuacho desde acá. Y yo pienso de que ya pueden hacer muchas de las municipalidades algunas pasantías a esta municipalidad, de verdad, para que se inquieten y se lleven de esta muestra, de este modelo productivo que está trabajando. Entonces, yo soy lambramino y parte de Abancay no la tenemos pues de este nivel de la producción agropecuaria, toda vez de que se viene trabajando no solo en este nivel, tal vez estamos trabajando en la municipalidad todo lo que es el tema de seguridad alimentaria. De verdad es quitarse el sombrero de esta gestión, y a todos los profesionales quienes están volcados en la producción agropecuaria, en el tema de seguridad alimentaria, ya se viene implementando con el tema de galpones de cuis, tal vez en el tema de las gallinas, en el tema de las hortalizas. Es digno de reconocer, y entonces nosotros finalmente terminamos pues donde la cosecha de las hortalizas se hacen y la plaza del mercado es la que nosotros hacemos. Hatucuy con Nojaico, Plaza Conamarespa, Mercadoman Aparichispa, y eso creo que es el orgullo, de verdad. Nos reconocen tal vez las mamitas productoras del sector de Yuricancha, de toda la zona parte alta tal vez del distrito de Mara, vienen a participar, y a los hermanos productores del distrito de Akira, de la comunidad de Bellavista, de Jocha, quienes permanentemente participan también, y así los hermanos ganaderos desde la parte alta. Y queremos que también en las ferias itinerantes para el día 27 de este mes está considerado también desarrollar una gran feria agropecuaria gastronómica en el barrio San Marcos. Entonces, desde por ahí hacemos la invitación a todos nuestros hermanos que se dedican al expendio de platos gastronómicos a base de la carcasa de cuy, de trucha y todo, de verdad, en el sector o en la plaza de armas de San Marcos. Queremos ver a todos, y todos los que se dedican a la venta de pescado, de trucha y de otros productos, nuestros hermanos que se dedican pues comercialmente en sus tiendas, queremos que se acerquen a la plaza de armas o en el barrio que vamos a llevar. Nosotros les vamos a brindar las carpitas, hoy las mesas, los vamos a brindar tal vez hasta un grupo musical para que los haga deleitar a los consumidores. Entonces, desde por ahí, este proyecto viene trabajando, viene impulsando en el tema de la articulación comercial. Lo que nosotros queremos es que en las ferias se venda todo que se venda. El nombre del proyecto es de articulación comercial, que no quede pues nada más para el consumo. A veces la papa cuando guardamos, la gusanera nos ayuda, nos acaba. Entonces, lejos de que el gusanito nos esté ayudando, hay que venderlo, y económicamente tal vez activamos y nos compramos de otros productos que realmente tal vez nos falte en esta parte alta. Esto es en resumidas cuentas que venimos trabajando y haciendo de que nuestros hermanos productores del distrito de Chalhuacho que sigan creciendo, y una sana competencia para ellos. Ingeniero Venancio, realmente usted ha hecho todo un resumen de todo lo que se ha venido trabajando y se viene trabajando en esta gestión en el distrito de Chalhuahuacho. De hecho, como usted y muchos profesionales que seguramente hemos recorrido regiones, hemos recorrido municipalidades, distritales, provinciales, en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida profesional, pues obviamente muchos vamos a coincidir e indicar que si retrocedemos a 10 años nada más atrás en el distrito de Chalhuahuacho, seguramente no se podía hacer todos estos proyectos que hoy se vienen trabajando, y seguramente con muchas otras
provincias, digamos, de nuestra región nada más y de otras regiones, envidiarían, diría yo, desarrollar todos estos proyectos, porque pues se tiene un ingreso, eso es lo más importante, y hay que aprovecharlo de la mejor forma en beneficio de la población en general, ingeniero. Sí, efectivamente, usted lo ha dicho todo, de verdad, nuestros hermanos productores, acá ya un poco los hemos ido incidiendo en el tema del valor agregado. Nuestros hermanos pobladores chalhuachinos, ellos mismos dan valor agregado desde la lana de oveja, pues es su traje típico, su vestimenta típico de los hermanos, del hombre chalhuachino, de la mujer chalhuachina. Entonces, desde por ahí una mano calificada, totalmente de verdad resaltante a un hermano por la televisión que lo veas del nivel nacional. Ahí está el hombre chalhuachino purísimo, de verdad, y ellos fabrican pues sus ropas desde la lana de ovejas en las razas, en las dos razas tal vez que estamos viendo, y también desde las razas criollitas, las lanas o la fibra de alpaca, de la llama, de verdad transformando en su vestimenta de nuestros hermanos, totalmente calificado la mano de obra de nuestras mamás, de nuestros hermanos, que de verdad la bayeta, ellos mismos que elaboran, que transforman. Entonces, digno de saludarlo, y este proyecto pues ha ido recuperando las costumbres que se iba perdiendo, y de verdad ponderar en valor agregado. Las mamitas ya saben preparar sus tortitas de mashua, sus refrescos, su chicha, todo lo que realmente sea para el paladar del hombre, para el paladar de la niñez. De verdad nos faltará la cultura de consumir. Ahí están todas las proteínas, todos los minerales, las vitaminas, los carotenos, beta-carotenos, por los colores que llevan. Entonces, desde por ahí, saludo pues a todas las mamitas, de verdad, tal vez hoy de la parte alta, desde Tambulla, desde las partes más altas que se dedican al cultivo de los tubérculos andinos. Ahí está la ponderación, ahí está de verdad que reconocen a su autoridad, ahí está que reconocen de verdad lo que ellos sacrifican trabajando sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ahí está el producto, de verdad. Si el campo no trabaja, la ciudad no come. Entonces, desde ya invitamos a nuestros hermanos de la población de Chalhuacho, hay que ir visitar a nuestras comunidades donde se desarrollan las actividades de los eventos feriales. Cómprense lo que producen nuestros hermanos en el tema de oca, oyuco, mashua, y esto creo que nosotros vamos a darle una respuesta totalmente agradable y decir, hermanos de las comunidades, de cualquier parte de las comunidades, sectores, barriales, estamos con ustedes y vamos a ir creciendo de verdad. Esta cultura nos faltará consumir, pero pues ahí está toda la riqueza del hombre andino, de la tierra profunda, de verdad que estamos trabajando. Entonces, desde por ahí, gracias a Dios, nos sentimos orgullosos en decir de que el desarrollo rural, estos proyectos son totalmente que hacen un desarrollo local, familiar, de verdad, haciéndolo un poco que realmente vivan de estas actividades, que tienen el mercado totalmente garantizado. Por ahí también estas ferias itinerantes los hemos creado para que nuestros hermanos productores, lo que van a transformar en chuño, tal vez en mayullo de los oyucos, todos esos picantecitos y otras comidas que van a preparar nuestras mamitas, hay que comprarles y motivarles que sigan trabajando. Esto creo que es el horizonte de este proyecto. Esto es, creo que en resumidas cuentas, de que el desarrollo económico de la Municipalidad Distrital de Chalhuacho viene trabajando, viene impulsando en el quehacer de nuestros hermanos productores agropecuarios del distrito de Chalhuacho y de la provincia de Cotabambas, porque nosotros damos la apertura a todos los productores desde la parte alta, media y lo que es la parte baja, los productos que se vendan en este mercado itinerante en el distrito de Chalhuacho. Ingeniero, muchísimas gracias por darnos a conocer sobre estas ferias distritales, comunales, sectoriales, pues que prácticamente inician el 14, están hasta el 27 desarrollando estas ferias. En los próximos días vamos a estar detallando, de hecho haciendo la convocatoria también para poder participar en estas comunidades de estas ferias. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Algo más que agregar? Muchísimas gracias, una vez más agradecerles a la Radio Surfue, que siempre es una
alianza muy estratégica, hacer la difusión de nuestras actividades. Las reconocerán nuestros hermanos productores, las reconocerán de verdad muy eternamente cuando ellos están informados por medio de la emisora Surfu, y de verdad ustedes como profesionales de la difusión, de verdad es una estrategia, una alianza para nosotros. Agradecerle muy eternamente, infinitamente, a nombre de este proyecto de articulación comercial y a nombre de nuestros hermanos productores. Muy buenos días. Muy buenos días a usted, ingeniero, por atendernos esta mañana. Buenos días, Allimpunchay. 7 de la mañana con 46 minutos. Ahí están. Las ferias se desarrollan en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Puririkuich. Feria Callariconca 14. Pacari Minchalla Callariconca Maipi Anta. Puririkuich. Ñañaykuna turaykuna. Anta perikiran. Terakamonkis. Monaita y Machatanya. Haykachataña. Mijunataña. Haykataña. Rantikamita Monankis. Chayaka Chaypi tarirmunkis. ¿Ya? Anta chaymanta nerimushariki aseipas Huanacopampa está programado para el 18, Acuaco chaypipas 20 Aparicunca, Chuntawilki, Pararani, ¿qué más? Huancuire también, Quehuira ha manifestado, Yanaca, ¿no es cierto? Yanaca, chaypipas chaca chaypin feria kunariki Aparicunca, chaca mucha atención, Cancunapas ñañaykuna turaykun y achashankichis que Japaricón, comunidad Niquipri, que hay feria en Escacona, Checa, Guajaricamoitz, Gelgaricamoitz, invitaciones, Ruarina, Ruarina, Amasuya, un chicho, Lipinta, municipalidad Nescaya Churuana, Campas, mamita, Campas, papita, autoridad Nescajina, o finalmente comunero Nescajina, Campas, invitaciones, Taruarewa, comunidad con lado Iquipicasha, Anoxicona Casha, lado Iquipe, Paigunapas, visite a Monampaj, ya que hay feria con Api, Hinalpayaps, Hicayataps y Machayataps, Ranti, con Allancopa. Chayna, Ainilla y Mapipa, ¿ya? 7 de la mañana ya con 47 minutos. En unos instantes también nos vamos a comunicar con la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas. Tenemos algo importante que compartir con ustedes, con los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Pero antes de comunicarme con el profesor Mario Chagua, voy a dar a conocer este documento que tenemos entre manos, pues para nuestro distrito de Chalhuahuacho. El documento que tenemos entre manos es el oficio, a ver, vamos a hacerlo un poquito más grande para poder leer el documento, el oficio múltiple número D000149 de la PCM. El documento está dirigido al señor Hugo Loaiza Paniura, presidente de la Federación Campesina del Distrito de Chalhuahuacho, asimismo al señor Lucio Paniura, presidente de Defensa de los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho. Al señor Luis Alexander Farfán Paniura, presidente de la Federación de Jóvenes Paquishuaraca del Distrito de Chalhuahuacho, asimismo a la señora Elvia Rivera Rojas, presidenta de la Federación de Mujeres del Distrito de Chalhuahuacho. Asunto: cumplimiento de compromiso en el Distrito de Chalhuahuacho bajo el marco del Decreto Supremo número 005 de 2016 PCM. Referencia al oficio múltiple número 08-2022 de los dirigentes de Chalhuahuacho del 7 de julio. Acta de reunión también considera en referencia de fecha 18 y 19 de abril, asimismo el acta de reunión de la fecha 19 de mayo y el acta de reunión de fecha 27 de junio. Dice el documento de mi especial consideración. Me dirijo a usted para saludarle cordialmente y señalarle que desde el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros se viene desplegando acciones estratégicas para fortalecer el diálogo en el Distrito de Chalhuahuacho, las cuales prevén el monitoreo para el cumplimiento de las intervenciones priorizadas en el marco del Decreto Supremo número 005-2016 PCM, que declara de prioridad nacional el desarrollo económico y social del distrito de Chalhuahuacho. Dice, continúa el documento, en línea con lo señalado y en atención al documento
de la referencia, informarle que sobre la agenda del Decreto Supremo número 005-2016 PCM, en este año se han desarrollado reuniones el 18 y 19 de abril de 2022 en la ciudad de Lima, luego el 19 de mayo de 2022 con la presencia de la vicepresidenta de la República, la señora Dina Boluarte, ministro de Estado. Asimismo, la última reunión se realizó el 27 de junio de 2022. En ese sentido, la PCM mantiene la decisión firme y está comprometida en seguir elaborando o abordando esta agenda, y para ello le proponemos, dicen ellos, que nos alcancen una propuesta de fecha y lugar de reunión, la misma que sería luego de la reunión que sostengan sobre los 12 puntos con Minera Las Bambas. Finalmente, le informo que se ha designado al especialista de seguimiento y gestión de compromisos de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM, al señor Carlos Quiñones. Su correo cquiñones@pcm.gov.p o al celular 955-363684 con la finalidad de realizar las coordinaciones que se requieran a fin de viabilizar la reunión presencial. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentidos de mi mayor consideración y estima. Atentamente firma el documento Jesús Oswaldo Quispe Arones, viceministro de Gobernanza Territorial Presidencial del Consejo de Ministros. Ahí está entonces el documento pidiendo la fecha y hora, en todo caso, para la reunión con los señores representantes de la Federación de Campesinos del Distrito de Chalhuacho, asimismo el Frente de Defensa de los Intereses de los Jóvenes Paquis Huaraca, asimismo de la Federación de Mujeres. Por otro lado, también tenemos el oficio que nos hacen llegar y tenemos entre manos para poder compartir con ustedes. Este es el oficio número 127 de 2022. Esto es de MINEM, dirigido al señor Porfirio Gutiérrez Paniura, asimismo también al señor Hugo Loaiza Paniura de la Federación Campesina del Distrito, Lucio Puma Paniura de Frente de Defensa de Desarrollo y los Intereses del Distrito de Chalhuahuacho, la señora Elvia Rivera Rojas, Federación de Mujeres del Distrito de Chalhuahuacho, Alex Farfán, Federación de Jóvenes Paquis Huaraca. Asunto, suspensión de reunión de trabajo en el marco del diálogo del Distrito de Chalhuahuacho. Referencia, acta de reunión con sectores, autoridades locales y dirigentes sociales del Distrito de Chalhuahuacho del 25 de junio. El documento indica, dice, de mi mayor consideración, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia. Comunicar que en el marco del acta de reunión con sectores, autoridades locales y dirigentes sociales del Distrito de Chalhuahuacho, realizada el 27 de junio, según la cual se tiene el acuerdo de coordinar una próxima reunión a partir del 20 de julio de 2022, el MINEM cumple con iniciar las coordinaciones con las partes involucradas para la reunión de trabajo en el marco del diálogo del Distrito de Chalhuahuacho. Habla de los 12 puntos. En tal sentido, siendo nuestro principal interés impulsar las reuniones armoniosas entre la sociedad civil, las empresas en las diferentes regiones del país, según lo estipulado en el artículo 50 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Energía y Minas, desde el MINEM consideramos que para el adecuado desarrollo de la reunión es indispensable consensuar con las partes sobre el día, la hora y lugar donde se realizaría la reunión con la empresa minera Las Bambas. Por tanto, les solicitamos, dice, que entreguen a bien remitir su propuesta para una fecha que será pues acordada entre las partes con intermediación del MINEM. Esto firma César Francisco Ulloa Arteaga, jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ahí también a partir de este documento también se está pidiendo, digamos, el día
la hora y el lugar, en todo caso, para esta reunión que se debería desarrollar entre los dirigentes de la Federación de Campesinos, la Federación de Desarrollo y los Intereses, la Federación de las Mujeres, también la Federación de los Jóvenes del Distrito de Chalhuahuacho, asimismo del señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho. Ahí está, entonces, los documentos, las peticiones, las solicitudes, de parte del Estado, del gobierno, para que puedan desarrollarse estos diálogos, puedan continuarse, al igual que se vienen desarrollando estos diálogos con las comunidades, la minera Las Bambas y el Estado, en este caso con las 6 comunidades, al igual también que se debería iniciar o debería empezarse de acuerdo a lo que ellos consensúen, digamos, el día, la hora y el lugar con estas federaciones o estos frentes de defensa del distrito de Chalhuahuacho. Esperemos que en los próximos días puedan alcanzarnos ya, en todo caso, teniendo el lugar, la hora y el día para poder iniciar con estos diálogos. El diálogo siempre va a primar, ¿no es cierto? El diálogo siempre va a primar, es importante, es necesario, en todo caso, poder estar presente, digamos, todas las partes ahí para poder llegar a buenos puertos, buenos acuerdos y pensar, digamos, en la mayoría de nuestras poblaciones. 7:56 a.m. Antes de irnos con la información ya deportiva que vienen alistándose nuestros compañeros de labores en esta mañana, al igual también las primeras planas, vamos a comunicarnos con la unidad de gestión educativa local de nuestra provincia para dar mayores detalles con respecto a los juegos escolares deportivos. Vamos a comunicarnos en todo caso con el profesor Mario Chawa, a ver si por ahí vamos a llamar y podamos tener una respuesta para poder dar mayor detalle al respecto. 7:57 a.m. Chaykuna kashan marikuykuna, willarikuykuna kunan tutamantan, kay informativo willarikuy nescapi ñaña turaykuna. Muy bien, entonces los Juegos Escolares Deportivos 2022 en la fase provincial se estarán desarrollando los días 19 y 20 de agosto, en el distrito de Chalhuahuacho. Y bueno, y también se vienen ahora, desarrollando ya en la fase distrital. Vamos a darle, en todo caso, el pase al profesor Mario Chawa desde la Unidad de Gestión Educativa Local de Cotabambas para dar mayor detalle con respecto a los Juegos Escolares Deportivos 2022. Profesor Mario, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Salís, muy buenos días a la audiencia de Radio Surpo y asimismo también a las autoridades y por supuesto de los diferentes distritos de nuestra provincia de Cotabambas. Profesor, tenemos la comunicación de parte suya, si nos podrías ampliar todo este proceso, cómo se está desarrollando, qué días, sobre los Juegos Escolares Deportivos 2022. Registran. Sí, señorita. Efectivamente, en el presente año se está reactivando los Juegos Deportivos Escolares, que ya nos tenía acostumbrado todos los años con participación de nuestros estudiantes de educación primaria y secundaria, y con esta situación de la pandemia lamentablemente se ha cortado. Entonces, en el presente año ya se está reactivando. Hay una resolución viceministerial 053 que norma actividades deportivas, lo que respecta a los Juegos Deportivos Escolares del año 2020, con algunas limitaciones. A nivel de institución educativa se ha desarrollado ya en las categorías A, B y C, y está en competencia hasta la fase nacional la categoría B, vale decir el grupo de los estudiantes de 13 a 14 años. Ajá. Ahora mismo se viene desarrollando la etapa distrital, entendemos, profesor, y están programadas para el 19 y 20 la etapa o la fase provincial. Sí, efectivamente, señorita. En este momento estamos concluyendo ya la etapa, no concluyendo, está en proceso la etapa distrital. Primero se han llevado a cabo a nivel de instituciones educativas de manera interna y posteriormente a nivel de redes educativas, y finalmente estamos haciendo a nivel de la fase distrital. Entonces, en Akira se ha desarrollado el día 8 y 9
del presente de julio, hemos desarrollado con sede en el centro poblado de Bellavista, Red Cocha ha desarrollado, y ha sido muy importantísima la participación de los directores, profesores de educación física, el señor alcalde de la Municipalidad Distrital de Aquira, ha otorgado premios, medallas, trofeos, balones, etcétera. Y en esta semana estamos desarrollando la fase distrital de Tambobamba, que va a ser con sede en Azacasi. Ahí también queremos suplicar a las autoridades de nuestro centro poblado de Azacasi, al alcalde provincial, así de que nos puedan apoyar también esa organización y fundamentalmente en la habilitación de infraestructura educativa. La siguiente semana la fase distrital se desarrolla con los distritos de Chalhuahuacho y Mara. Y posteriormente, una vez que concluya esta fase distrital, estaremos llevando adelante la fase provincial, que va a ser con sede en el distrito de Chalhuahuacho el día 19 y 20 de agosto. Cabe ahí indicar y también aprovechar su espacio para poder comunicar a los colegas maestros, directores y delegados de las diferentes disciplinas deportivas, de las diferentes instituciones educativas, de que la plataforma Perú Educa estará habilitado del día 16 de julio al 26 de julio. Los equipos clasificados de esta etapa distrital podrán inscribir a sus clasificados para la fase provincial en Perú Educa. Con este requisito vamos a poder participar el día 19 y 20 de agosto en Chalhuahuacho. Perfecto, entonces ahí está el comunicado para todos los docentes, directores, profesores, para poder participar en todo caso con estas disciplinas. Por otro lado, también de acuerdo a la información desde la gestión pedagógica, desde la Oficina de Gestión Pedagógica, profesor, tenemos el 21 y 22 de julio la evaluación a los docentes. Cuéntanos de qué se trata. Sí, el día 21 y 22 de este mes de julio, lamentablemente este mes sobre todo estamos recargadísimos de agenda. El día 21-22 se va a llevar a cabo la evaluación regional de aprendizaje. Esto se desarrolla todos los años. La región Apurímac, a través de la Dirección Regional de Educación, lleva adelante la evaluación regional de aprendizaje con la finalidad de medir en qué nivel de desarrollo de competencias se encuentran nuestros estudiantes y fundamentalmente ahora que estamos reinsertándonos después de 2 años de pandemia. Será con educación primaria y secundaria. En educación primaria va a ser de 2º a 6º grado de primaria y en educación secundaria va a ser 2º y 4º grado de educación secundaria. Entonces, en estos 2 días vamos a aplicar esta prueba regional y para esto estamos movilizando toda una logística. Por supuesto, los especialistas del área de gestión pedagógica se van a movilizar para distribuir estos cuadernillos, asimismo también la aplicación y el monitoreo correspondiente. Luego, el 23 y 24, sábado y domingo, se va a cumplir también con la evaluación oral de lenguas originarias, en nuestro caso de quechua sureño, quechua collao sureño. Es importantísimo de que nuestros colegas maestros y maestras de la provincia de Cotabamba tengan que participar en esta evaluación. Y ya se han inscrito previamente, por supuesto, en la plataforma del ministerio, y asimismo también nosotros hemos habilitado links para que puedan ellos elegir el punto de aplicación. Los puntos de aplicación de esta prueba oral primero será el distrito de Chalhuahuacho para los hermanos distritos de Aquira, Mara y Chalhuahuacho, en Tambobamba para los de Tambobamba y en Cotabambas para los distritos de Cotabamba, Seco y Llurque. En estos 2 días se va a aplicar esta prueba oral. Es importantísimo, decía, ¿por qué? Porque esta prueba oral le va a permitir al docente trabajar en el área rural y fundamentalmente en las instituciones educativas E y B. Asimismo, también usted conoce de que las instituciones educativas que tienen estas características de E y B, los profesores que laboran en estas instituciones educativas, según, ruralidad, tienen los bonos correspondientes por E y B.
ya es en la cantidad de 100 soles, 150, más o menos. Entonces le conviene al docente tener que participar y dar y estar al día, porque caso contrario, en las etapas de contrata, de designación o en todo caso también cargatura de direcciones, tienen problemas los profesores porque no tienen esa constancia o no están registrados en el Registro Nacional de Lenguas Originarias, señorita. Entonces, importantísimo, quiero aprovechar su espacio para reiterar el llamado a los colegas docentes. A veces nos descuidamos, después a la hora de la contrata, así estamos un poco tristes porque no podemos acceder a las contratas. Lamentablemente son condiciones, son requisitos que nos pone el Ministerio de Educación, porque por las características geográficas, culturales de nuestro contexto. Perfecto, entonces ya están avisados, comunicados, realmente con una agenda muy recargada, la Unidad de Gestión Educativa Local, trabajando los docentes en este mes. Los próximos días igual estaremos reiterando y recalcando, en todo caso, y recordando, por supuesto, en estas actividades. Profesor Mario, muchísimas gracias por la comunicación. Sí, muy amable señorita Liz, como siempre ustedes apoyando al sector de educación y difundiendo los comunicados. No se olviden también, señores directores, les hemos cursado los oficios correspondientes para que también estén atentos en los concursos educativos como es Premio Nacional José María Arguedas, Olimpiadas Escolares de Matemática, Concurso Nacional de Crea Emprende, Juegos Florales, Feria de Ciencia y Tecnología. Todos estos concursos escolares ya tienen fecha, señores directores, señores docentes, ya les hemos cursado el oficio correspondiente y hay que estar atentos y hay que escribir en las plataformas correspondientes. Si tienen alguna duda, no duden, valga la redundancia, de comunicarse con nosotros, con los especialistas de cada territorio. Muy amable Radio Supo y muchas gracias a usted, señorita Liz. A usted, profesor Mario, muchas gracias. Buenos días. De la mañana con 8 minutos. Rápido pasa la hora, corre los minutos, apúrense, ¿ah? Los niños no tienen que llegar tarde pues al colegio. Tarde ya taña alguna tapachuacha y manta tajariki. Profesor Konariki. Wakenka disciplina nesqatarwananchis punia manariki asaips uywahinachu wawakuna tarde challataña wakenka haykiatamonkaku. Mana. Orden, disciplina tiene que haber siempre, ¿no es cierto? Y hay un horario de ingreso, seguramente. Si hay justificación, pero si no hay, los niños tienen que llegar temprano al colegio. 8 de la mañana con 9 minutos. Y bueno, ahora sí, nos vamos a las primeras planas, a la información para esta mañana de los diarios de circulación regional, nacional, que nos trae. Y bueno, en la voz de nuestro compañero de labores, Guillermo Recharte, vamos a escuchar en esta mañana, pues, para poder estar informados. ¿Cómo estás, Guillermito? Muy buenos días. Buenos días, Panachay, Imenaña, Alianchuña, Jaika, Punchamantaño, Toparoncha, Panachay. Imena Kanka Pashanki, Alinchu Kapashanki.
la gripe pues prácticamente está haciendo de las suyas y prácticamente muchas familias estamos siendo afectadas por este clima que efectivamente en todo el país prácticamente se está haciendo viral, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Mucha gente, Liz, está confundiendo pues a la gripe del COVID. Entonces el COVID también en esta cuarta ola ha avanzado bastante, ha afectado bastante, sobre todo atención a aquellos que no tienen ninguna dosis, pero aquellos que ya tienen segunda, tercera y cuarta dosis prácticamente es una gripe más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado Liz. Así es, el reporte, efectivamente, ayer estuvimos recibiendo con mucha preocupación, al menos en nuestra provincia, Guillermo, que hemos tenido el deceso de 2 niños menores de 5 años con neumonía, por ejemplo, en nuestra provincia. Entonces, el llamado de todos los días y todas las mañanas desde este medio de comunicación es abrigarse, y sobre todo, vacuna chata completa, chicamos sonchis, ginas, papas, riki, Asuaypas, kay makita maylina kanka siempre maitaña y maitaña puririshanchis chaypas. Cierto, sobre todo, algunas preocupaciones que caen que hay guaguacunapa y nada corascunapa, así que hay que seguir con el llamado de los centros de salud, de los puestos de salud, y están instalándose puestos de vacunación contra el COVID en todos los lugares, entonces hay que aprovechar de inmediato. Vamos con la primera página, mi estimada Alicia, estamos listos ya, que hay piña en calle. A ver, vamos a empezar con el diario El Pregón de Abancay, capital de Apurímac. En este caso nos dicen, atención, candidatos que aún no logran inscribirse. En realidad estos candidatos están preocupados a 2 meses y medio del sufragio. Esto vale decir los 8 de octubre, 2 de octubre, día de las elecciones, tanto para gobernadores como para alcaldes. En este caso, atención, candidatos que aún no logran inscribirse. Aparece en la fotografía y el símbolo de sus partidos. Ahí, por ejemplo, en Grau hay preocupación de parte del señor Claudio Sea, La Escobita, y también de Milton Rafael de Somos Perú. Están expresando su preocupación porque aún no logran inscribirse. En Chincheros dicen y están preocupados César Aybar del Somos Perú, Iván Porras de Alianza para el Progreso y también Gustavo Gutiérrez de La Escobita. También están, en este caso, por supuesto, había obviado, en Grau son 4 candidatos que aún no logran inscribirse, aparte de Claudio Sea, Nito Rafael, está Alberto Huarto, está también Ali Vaca. En caso de Chincheros, como les repetimos, César Aybar, Iván Porras, Gustavo Gutiérrez, Gladys Josi y Jesús Pozo aún no logra, pues a menos de 2 meses y medio de las elecciones regionales y municipales de 2022, los candidatos que solicitaron su inscripción continúan pendientes de lo que pueda suceder en los 3 jurados especiales que se instalaron en Apurímac. 4 candidatos en Grau y 5 en Chincheros aguardan con cautela el pronunciamiento oficial que lo declare admisible para entrar en carrera, porque ellos ya están prácticamente en campaña desde muchos meses antes. ¿Qué más dice el diario El Pregón, el diario Avancino? Amigos, atención, aquí aparece, dice, atención, realizaron capacitación de trabajo en altura a trabajadores de obras de Palacio Municipal. ¿Quiénes? Los bomberos, número 68 de Abancay. Vamos a otros diarios, amigos, de inmediato. A ver, y hasta más y me casi en 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a ver qué dicen los diarios, los principales diarios a nivel nacional también, por supuesto. Vamos a revisar el diario El Expreso, Vamos a revisar el diario El Expreso. ¿Qué dice, amigos? El diario El Expreso, atención, dejan sobre en casa de Karelín López. Este sobre, atención, era intimidatorio, decía, le dicen a quién podría ser, esto es en realidad, cualquiera podría deducir, ¿quién podría amenazar a Karelín López? ¿Quién podría amenazar? A ver, y en este caso le han dejado este sobre y dice, tú y tus amigos periodistas desataron todo, ahora podrás salvarte, solo te espera morir. Prepárate ya, estás muerta, tú y tus bastardos. Así dicen las amenazas, amigos. ¿De dónde podría provenir esto? Bueno, es en materia de investigación. Ahí dice, ¿no? Atención, la leyenda dice,
intimidan a empresaria advirtiéndole que la van a matar a ella y a sus hijos en un escrito con 3 balas y pólvora por delatar al presidente. Usan método de Cosa Nostra. La mafia chotana amenaza, dice. Más abajo aparece, por supuesto, también un cuadrito pequeño en el cual aparece el señor presidente y dice... Dice, Castillo mintió en manifestación ante Fiscalía, cometiendo delito de perjurio y obstrucción a la justicia. Dijo no conocer a Alex Staros y se reunió varias veces con él. Sigue mintiendo. Bueno, en realidad el señor presidente no es la primera vez que dice esas cosas. Dice también al costadito Jennifer Paredes, o sea, la cuñadita y además hija cuñada, ¿no?, del presidente, es como su hija mayor. Dice Jennifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, está no habida. Se confirma que no acreditó abogado ante Fiscalía, por lo cual no acudió a declarar. Habrá sorpresa con su secreto bancario, dice. Vamos de inmediato con más diarios, atención, este es el diario El Expreso, nos vamos con el diario, atención, el siguiente diario, atención, vamos a ver el diario La Razón, también dice, atención, esta amenaza a Karelin López, dice, morirás tú y tus bastardos, se aparece la foto de Karelin, más adelante aparece la foto del señor presidente de la República. ¿Qué nos dice el diario La Razón? Ahí dice, envían sobre con balas, pólvora y mensaje intimidatorio a Karelin López. César Nakazaki, es el abogado de Karelin López, ¿no?, dice y acusa a mandatario de estar detrás del amedrentamiento. Acorralado por pruebas, Castillo ahora dice que usaron su nombre para pedir coimas. El señor presidente, en realidad, ¿quién podría estar detrás de las amenazas? Si solamente Karelin López, tanto Villaverde, y seguramente más adelante las declaraciones, si agarran a Juan Silva, irán exactamente en la misma dirección, porque ya sí o sí se tiene que abrir esta caja de Pandora en donde van a acusar a una persona. Esa persona ya nos imaginamos quién es, amigos. Vamos a ver qué nos dice el diario Perú 21. El diario Perú 21 dice, Rosendo, el irresponsable, dice, atención, Rosendo, el irresponsable. ¿Qué dice aquí? Titular del Minedu, o sea, Ministerio de Educación, reta al SUTEP, ha retado al SUTEP a iniciar una huelga. No le importa que los niños se queden sin clases, dice, amigos. Atención, Rosendo, Rosendo Serna, se pone del lado de la FENATEP en el tema de la derrama magisterial. Bueno, muchas ya es historia conocida de que esta semana efectivamente el gobierno quiere intervenir la derrama, que es una institución totalmente privada, propio de los profesores, de los profesores que mes a mes aportan una cuota. ¿Qué más dice por aquí? Y esto es algo preocupante. Dólar sube e iguala al euro y de paso deprecia al sol. Prácticamente, amigos, el dólar ha ido subiendo, ha bajado hasta 3.68, luego subió a 3.69, 70, 3.71, 3.75, 3.80, 85, 90, 96, 98, 3.98, casi un paso de 4 soles está. Nuevamente el dólar, por supuesto, cuando el dólar se incrementa así, deprecia, pues, o sea, prácticamente devalúa a nuestro sol. Ya no vale nuestro sol lo que valía, ¿no? Entonces, ¿qué más dicen otros diarios? Inmediato, amigos, al diario El Comercio, Gaviria es el 6º miembro del actual gabinete con investigación fiscal. Así dice, amigos, Gaviria, o sea, el ministro de Defensa, es el 6º miembro del actual gabinete con investigación fiscal. ¿Por qué? Acá dicen, amigos, atención, las imputaciones, reacciones luego de la denuncia de Punto Final. ¿Qué pasó? Atención, amigos. Fiscal de la Nación ordenó que se investigue al ministro de Defensa por presunto peculado de uso tras revelarse que utilizó avión del Estado para trasladar a su hijita. Este es un abuso de poder ya prácticamente. O sea, haciendo uso de los aviones, de los helicópteros, no sé, para trasladar a su familia. No es para eso. Totalmente se ha equivocado este señor ministro. Prácticamente está en manos de las investigaciones, y al costadito dice, atención, titular de Mincetur, Vivienda, Educación, MIDIS y Ministerio Público también tienen en curso indagaciones en la Fiscalía. Comisión de Fiscalización lo citará para que explique hechos.
Ya pagamos los encuentros que para avión estado avionmente para pasapusca de evento que para captar a quinta punchar Juan con ya está que hay que pasar cosas de que avión está manera ya paso para el desconocimiento, ignorancia, pues conchudez. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver qué más dice. Atención, el diario El Comercio dice por acá: Carolín López recibe una nueva amenaza de muerte. Se halló un sobre con 3 balas y un mensaje intimidatorio afuera de vivienda de colaboradora eficaz en la investigación a Castillo. También dice más abajito: advierten falta de capacidad técnica en la PCM para liderar las reformas de pensiones. Oiga usted, eso de las pensiones hay que tener mucho cuidado, Aquellos que han aportado muchos años y tienen platita como si fuera un ahorro en la AFP, y además los de la ONP formarían parte junto con nuestros amigos Pensión 65 y otros más adelante. ¿Qué cosa estará madurando este gobierno? Vamos a ver qué más dice. Atención, amigos, a ver, también acá, amigos, atención, hay una gran foto del dólar, atención, en el cual prácticamente aparece 3.96. Dólar llega a su pico máximo en 6 meses. A ver qué más dice acá. Tipo de cambio cerró ayer en 3.96. Aumento se debe a expectativas por inflación en Estados Unidos. Dicen expertos, se espera tendencia alcista esta semana. ¿Cuánto más subirá el dólar? Y si es así, conforme sube el dólar, conforme sube el dólar, suben los insumos que vienen de afuera. Cuidado. Gestión. Dólar trepa a 3.96, dice el diario Gestión. Dólar trepa a 3.96 por agresiva compra de fondos extranjeros. Más abajo dice, atención, amigos, distritos solo gastaron 1 de cada 4 soles en regalías, Cano y sobre Cano. Escuchen, amigos, no creo que esto haya sucedido en esta alcaldía de Chayama 8, porque el alcalde siempre nos informa que la platita que está en inmunidad también se está gastando puntualmente, y así debe ser, ¿no? Y acá dice nuevamente, distritos solo gastan 1 de cada 4 soles de regalías, Cano y sobrecano. De estas fuentes de financiamiento, los municipios cuentan con 10.928 millones de soles para obras. San Marcos, allá en Ancash, en el distrito más rico del país, solo ha utilizado 14,3% de sus recursos. Bueno, casi igual con Ancash también está Chayhuahuacho, amigos. Vamos a ver qué dice ahí. Para gastar el 100%, municipios necesitan una velocidad mensual de ejecución de 2,9 veces la que hoy tiene. Eso lo sabe nuestro alcalde Porfirio Gutiérrez. ¿Cuánto hay que gastar diario? ¿Cuánto hay que gastar semanal? Pero eso sí, no se trata de gastar y no avanzar en el físico, la obra, ¿no? Sí, esto tiene que avanzar, por supuesto, ambas cosas, tanto en la obra física como también en lo económico. La República, que dice por aquí, contrarreforma universitaria se decide hoy en el Poder Judicial, 8 de la mañana con 23 minutos. A ver, ¿qué dice acá la República? Contrarreforma universitaria se decide hoy en el Poder Judicial. Se refiere a la SUNEDU, amigos. Escuchen, audiencia evaluará alegatos de la SUNEDU. Jueza Elizabeth Salas, del segundo juzgado constitucional, emitirá sentencia tras escuchar las intervenciones de representantes del Congreso y de la SUNEDU. La audiencia se realizará desde las 3 de la tarde. El Congreso, liderado por el fujimorismo, Renovación Popular y Acción Popular, se apresta a aprobar su ley por insistencia y por la cual convierta a la SUNEDU en otra Asociación Nacional de Rectores, amigos. O sea, volvería la SUNEDU, si es que esta contrarreforma avanza, entonces la SUNEDU sería juez y parte. Ellos mismos serían quienes se gobernarían en las universidades, ¿no? En realidad es un retroceso, y esto yo creo que el juez no permitirá que el Congreso haga este cambio, al contrario. La SUNEDU actualmente es totalmente es ajena a las universidades y pertenece al Ministerio de Educación actualmente. Vamos a ver qué más dice por aquí. Ministro admite que norma busca sacar al socio de la derrama, ¿no? Así es, el ministro, en este caso, gremio magisterial, anuncia movilización nacional el 21 de julio. Bueno, entonces, hasta aquí, amigos, atención, ya creo que nos están avisando
son las 8:24 para que ya tapaste con Cachanarame o aquí en Diario Cuna, por ejemplo, el Diario El Peruano dice: gobierno fortalecerá seguridad ciudadana y lucha contra el crimen. Y sería bueno que el señor presidente se dé una vuelta por todos los distritos y los barrios también de la ciudad de Lima o cualquier otra ciudad en donde están asaltando y matando como de lugar a mucha gente. Lamentablemente eso está ocurriendo, pero sin embargo, lo que dice, pues en realidad lo que dice el Diario El Peruano, en realidad solamente está escrito y punto, nada más: gobierno fortalecerá seguridad ciudadana y lucha contra el crimen. Y lo ha dicho desde un comienzo el señor Pedro Castillo, que va a luchar contra la seguridad ciudadana y va a luchar contra el crimen, pero a eso es solamente en palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermito, por la información. Pacariña, entonces, ojalá chascasta tu país, a recuperar chirimushan, que ahí oncoiconapis casta muy amulachantag, miriki, neumonía nescañata, o aquel lado para influenza nescañata, o que COVID nescaps castan, oñeríamos en checa las medidas de seguridad en todos nuestros hogares y también en nuestro centro de trabajo. Gracias, Guillermito, buen día. Un abrazo para ti, visita linda. Cuídate, un abrazo. Chama. Un abrazo. Punchao Camaña. 8 de la mañana con 26 minutos. Curanca. Pasar acá pues un chisne y a capas. Antes de irnos, ¿tenemos algún avisito más? No, vamos a leer a nuestros amigos que nos han dejado sus mensajitos también en la plataforma pues del Facebook de la radio. ¿Quiénes están? Juanita Luna, como siempre, dejándonos su mensajito, y también nuestro amigo Eduardo Arcos Lima. Juanita dice: buenos días, amiga Lisa Aldívar, Ricalde, un saludo a todos los integrantes de Radio Surfe, muchísimas gracias. Eduardo Arcos Lima, buenos días, Lisa Aldívar, saludos. Panachay, un saludo para la familia Arcos, siempre están en sintonía de Radio Surf y la voz de todos, allá en Ocrabamba, Tambobamba, ¿no es cierto? Nosotros ya no lo sabemos dónde están, toda la familia Arcos Lima. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por vuestra atención en esta mañana, en esta edición de 12 de julio de 2022 del informativo Huillarico. Ñaña Chaykuna, Tura Chaykuna, no caigoja paseara pusasco, a su pase recomendación, Nesca Carishan Riki, esto cosunchis, unuchate machataps, ojiacusunchis, tumacusunchis, maitaña poririnanchis, cartempas, a su pase apayatacamos un chispone, chalecuchata, casacachata, lijliachata, ponchuchata, chalenachata, chuluchawan churayatacamuspa, alintapuni amachasunchis, wawanchiskunata, kuraj mamitakunata, kuraj papitukunata. Chayta nerispa no capas pasera pusaj ripuira capusaj pacariña tupairo kusunchis no cahuanca. 8 de la mañana con 28 minutos. Muchísimas gracias. Estuvo con ustedes en esta edición Liz Aldívar, estuvo Guillermo Recharte y a todos nuestros compañeros de labores de Radio Surfu. Tupacunanchis Camaña. Radio Surfu y la voz de todos presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy. Estoy buscando